Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí, los que estáis aquí y por los que estáis del otro lado de las cámaras. Y bueno, podríamos decir eso de ha llegado el día. Tenemos a Sergio Blanco con nosotros, o sea, realmente estamos muy contentos. Yo creo que me quedo corto si digo que tenemos a uno de los referentes dramatúrgicos en estos momentos internacionales más importantes, y realmente para la Compañía Nacional de Teatro Clásico que tú, Sergio, estés hoy con nosotros y estés estos días con nosotros, pues es realmente algo muy excepcional, y realmente lo estamos viviendo desde todos los ámbitos de la casa. Ya hemos podido... Bueno, leímos ese texto maravilloso y lo estamos viviendo, viéndolo y acompañándote, y realmente la sensación de que estamos delante de algo muy excepcional. Ya sé que eso puede parecer muy grandilocuente, ¿no? Pero bueno, si vosotros y vosotras acudís al currículum de Sergio, ¿no? Pues, en fin, fundamentalmente autor, director, dramaturgo, con una presencia, bueno, en todos los muchísimos países de todo el mundo, y realmente, pues, para nosotros, Sergio, en eso que hemos insistido, que insistimos muchas veces, como yo digo, ¿no? Que estamos muy orgullosos cuando ponemos nombres, ¿no? Cuando decimos una vez más, no hacemos teatro clásico, hacemos teatro contemporáneo con textos clásicos, ¿no? El teatro solo puede ser contemporáneo. Entonces, para nosotros, esa mirada, esa relación entre el material clásico y esa mirada contemporánea, pues es uno de los ejes troncales. Siempre digo, pues estas banderolas que tenemos aquí, que acompañan Lluís Cunillé con Ramón de la Cruz, o Alberto Conejero con Calderón de la Barca, y en este caso, pues Sergio Blanco con Lope de Vega. Entonces, esa mirada, esa sensibilidad contemporánea con respecto a esos materiales absolutamente excepcionales. También Sergio nos ha servido de motivación o de inspiración, ¿no? Cuando hemos pensado en esos diálogos contemporáneos, porque, pues, bueno, él ha creado una fórmula que son estas conferencias autoficcionales, que realmente es algo que es absolutamente suyo y genuino, y que da, pues, esa mirada del autor, del dramaturgo, en el cual, pues, a través de esos elementos que él contará como nadie, ¿no? De esa combinación entre la ficción y esa verdad personal del propio autor, y además con esa implicación y presencia en el mismo escenario, pues es algo que nosotros, a partir de ahí, hemos hablado con Alberto Conejero, hemos hablado de las personas que van a participar en esos diálogos en las temporadas siguientes, y nuestro referente eras tú, Sergio, o sea, a partir de ver tus espectáculos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, nosotros lo que le hemos pedido es que fuera esa relación entre Lope de Vega, y Lope de Vega, pues en este caso, en un tema tan importante como es el amor, ¿no? Entonces, bueno, si ya nos remitimos también al propio Lope en su famoso soneto, ¿no? Ya es qué mirada es sobre el amor. No es una mirada idílica, es una mirada de carnes abiertas, es una mirada de contradicciones, es una mirada de abismos, es una mirada de irracionalidad, de bestialidad o de animalidad, como habla en algún momento Sergio, y al mismo tiempo, pues, ese amor que, como creo que dices al final, ¿no? Decir el mejor antídoto a la muerte es el amor, ¿no? Pero en toda su dimensión, ¿no? Este hombre es un mago, o sea, quiero decir, leyendo el texto, viéndolo, él te coge de la mano, te lleva. Yo no puedo dejar de pensar, ayer teníamos una conversación, pero yo he hecho Cotrone de los gigantes de la montaña, he tenido ocasión de hacerlo 2 veces, cuando se encuentra que llega la compañía, ¿no? Y les dice: Condesa, aquí vivimos en los límites de la vida, es como los niños, aquello que imaginamos
es verdad, no hay distancia entre lo imaginado y lo que es, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí se abre un universo enorme que uno sienta que se abre un viaje absolutamente fascinante, y desde allí tú nos llevas a unos sitios que nos subyugan, que nos enamoran, que nos llevan para arriba, para abajo, de lo más profundo a lo más alto, ¿no? Y eso es, y en ese tema, ¿no? Que al final nos remueve el amor, porque somos amor, ¿no? Lo tendremos más activo, menos activo, pero es algo que forma parte de nuestras esencias. Yo, para no extenderme mucho, ¿no? Esa frase, ¿no? A ver si la sé decir, mentir la verdad sobre uno mismo, ¿no? Esa idea que tú también hablarás, ¿no? Entre conferencia y ficción, entre lo que es, digamos, más científico, lo que es más objetivo, y el mundo subjetivo. Todo esto puesto junto nos abre a un espacio desconocido y sobre todo fascinante. Va a estar una semana, son 5 representaciones de miércoles a domingo a las 5:30 de la tarde, y nada, invitaros a que podáis ver esa maravilla de espectáculo, y decirle a Sergio gracias por estar aquí, gracias por abrirnos esas ventanas de vida. Bueno, muchas gracias, Luis, por estas palabras hermosas. Siempre es un placer oírte hablar. Cuando uno te oye, está todo el tiempo dudando entre la forma y el contenido, de la belleza de las cosas que dices, pero la belleza de la forma en que las dices. Yo creo que eso es lo que define a los grandes intérpretes. Yo te agradezco mucho todas estas palabras que has tenido tan generosas. Sería pretencioso para mí reconocerme en algunas de ellas, pero te las agradezco profundamente. Y quiero empezar por eso, por agradecer a Luis Omar, por agradecer a Xavier Albertí por esta invitación para estar aquí en este lugar. Yo estoy profundamente emocionado de estar en esta casa, en este teatro, en esta compañía. Siendo muy niño en Uruguay, mis tías abuelas me llevaban mucho al teatro, y un día me dijeron: vamos a ir a ver una obra de un autor que se llama Lope de Vega, era La Dama Boba. Y yo recuerdo que en el entreacto les decía: pero ¿por qué hablan así? No hablan como nosotros. Y ellas me decían: tú no te preocupes de eso, tú escucha el verso y tienes que entregarte a ese juego. Después de Lope vino Tirso, Don Gil de las Calzas Verdes, y después un día llegó Calderón de la Barca, con La vida es sueño. Y a mí me iba impactando ese mundo en donde salíamos del lenguaje cotidiano y entrábamos en otro lenguaje, en otro ritmo, en otra cadencia, y de a poco me fui dando cuenta que esa cadencia y que ese otro ritmo lograba decir mucho más que el lenguaje prosaico que utilizábamos todos los días. Ayer me fui a cortar el pelo a un peluquero aquí en Lavapiés, y el nombre de la peluquería es Tánger. Y allí estaba él cortándome, y yo le digo en un momento: tú eres de Tánger. No, soy marroquí, pero no soy de Tánger. ¿Y por qué se llama Tánger entonces tu boutique? Y me contestó: porque la palabra es bonita. Y quizás allí se estaba conectando lo mismo que me enseñaban esas tías mías, que hay una belleza del lenguaje que va más allá de lo prosaico o de lo real o de lo concreto. Conecté mucho ese episodio de ayer con esas tías, y con estar hoy aquí yo, casi 35 años después de esos episodios en donde yo iba descubriendo el siglo de oro y el verso español. Entonces estoy muy emocionado y reitero mi agradecimiento para ti, para Xavier, y después para toda esta casa, que tiene un equipo extraordinario. Es un proyecto en el que venimos trabajando ya hace 1 año y medio, desde que surgió, que ha sido aplazado por las razones que todos conocemos, pero donde he trabajado con todos los equipos de la dirección, la administración, el departamento técnico, estos días con los equipos de diseñadores,
en luz, en sonido, en recepción, en vestuario, que es realmente maravilloso y quiero agradecerlo públicamente porque es algo muy bello. Tú recién hablaste de bienvenido a esta casa y uno realmente se siente en esta casa. Es uno de los grandes placeres cuando uno trabaja en un teatro, ir pasando de un piso a otro, ir pasando de un departamento a otro, ir hablando por allí con un vestuarista, con una modista, con un técnico de sonido, con un diseñador de luces, con la persona de la administración que tiene que resolver el asunto donde estás alojado, luego con la... Todo eso es algo extraordinario y uno entra en una especie de aventura de vínculos que para mí es lo más bello que tiene el teatro. Ayer la persona que estaba allí en lo que allí llaman el jefe de escenario me decía, vamos a poner una luz para cuando tú sales porque aquí hay unos focos y no puedes chocarte. Todo ese cuidado que se tiene con uno es algo que yo quiero agradecer y que aquí se disfruta mucho y que no se produce por simple azar, sino por una voluntad que hay generalmente de los equipos que llegan a un teatro y que transmiten ese entusiasmo, como hablábamos ayer, esa pasión por lo que hacemos. Yo un poco voy a hablar, no mucho, me gusta mucho hablar, entonces soy un peligro porque me pongo a hablar y puedo hablar durante horas. Simplemente me voy a limitar a decir que este texto, Amor, Divina Invención, o la celebración del amor, es un texto que dialoga con Castelvines y Monteses de Lope de Vega en esta invitación por parte de Omar para dialogar con este texto. Inmediatamente yo sentí, Castelvines y Monteses se la había leído en mi juventud, la volví a leer, la volví a descubrir y sentí que tenía que dialogar con el tema esencial de esta obra, que es el amor. De allí la propuesta de escribir un texto sobre el amor. Yo tengo una tesis, me perdonarán los académicos, porque no es una tesis para nada académica, es decir, no la puedo fundamentar con principios de máxima, de claridad, de precisión, pero yo creo que Castelvines y Monteses es el boceto de Lope para escribir La Dama Boba, que a mi entender es su texto cumbre. Lope termina Castelvines y Monteses, donde empieza a teorizar sobre el amor y llega a la perfección en La Dama Boba, donde a mi entender es un texto que yo diría filosófico sobre el amor y que va a impregnar todo el siglo de oro español y que después va a llegar incluso, yo diría que a Francia y hasta Inglaterra. Entonces yo siempre concebí Castelvines y Monteses, que es una obra autónoma y que tiene su propia autonomía como texto teatral, que es una especie de boceto donde Lope ya iba preparando. Eso pasa cuando escribimos. A veces una obra es la preparación para la escritura de otra obra. Entonces yo me permito adelantar esta tesis pidiendo disculpas a todos los académicos y los especialistas de Lope que seguramente piensen que esto es un disparate y es posible que lo sea, pero lo digo desde adentro, de un conocimiento dramatúrgico de estos dos textos. De allí que esté muy presente también algunos versos de La Dama Boba en esta obra. Y como tú decías, a mí me interesaba abordar, no hacer el elogio del amor, no solamente el amor idílico, que también tiene una zona de idilio y sin lugar a dudas, pero me interesaba ahondar en las complejidades del amor. El propio Lope decía, ¿no? Beber veneno por licor suave, ¿no? O esa noción de que un cielo en un infierno cabe. Lope todo el tiempo está planteando que el amor es lo celestial, pero también lo infernal. Bueno, mi texto, esta conferencia autoficcional, que después de pronto pude desarrollar un poco más esta idea de qué es la conferencia autoficcional, dialoga con Castelvines y Monteses, con el tema del amor y sobre todo con Lope y con una forma que tiene Lope de aproximar el amor muy distinta a la de Tirso, muy distinta a la de Calderón, muy distinta a la de Shakespeare, con quien muchas veces se lo compara, y lo podríamos comparar porque Castelvines y Monteses tiene su versión inglesa, que es Romeo y Julieta de Shakespeare, muy distinto a lo que va a ser también todo el pensamiento de Racine, de Corneille, o el equivalente del siglo de oro francés.
tiene una especificidad, Lope, que es plantear que el amor es un tormento. Y quizás Lope de alguna manera podríamos decir, y también muchos académicos van a enfurecerse, soy académico también, por eso sé que puedo utilizar, jugar en los dos planos, es casi que un primer romántico. Los personajes de Lope yo creo que se adelantan ya a Mary Shelley, a Goethe, a Schiller, porque están planteando el amor como un infierno y como una zona, como un territorio de tormento. Entonces, bueno, lo que yo quise fue dialogar con todos estos tópicos, con todos estos temas de Lope. Es muy agradable dialogar con un autor. Yo siempre digo que escribir es reescribir, ya todo está dicho, no hay tantos temas para escribir. Siempre le insisto a mis estudiantes, no busquen tantos de qué voy a hablar. Hay solo dos grandes temas, estoy enamorado, tengo miedo de morirme, y hay mucho escrito. Y el arte de dialogar con esos autores es muy fascinante, entrar en esos textos, tratar de entenderlos y dialogar con ellos. Y yo pude realmente, fue un texto que, tengo 17 textos escritos, fue el que más me costó escribir. Lo padecí profundamente. No es fácil escribir sobre el amor, porque no hay nada nuevo tampoco para decir sobre el amor. Todo ya está dicho y la obra de alguna manera lo cuenta. Y lo padecí profundamente. Hubo momentos, Luis, en que sentía que me empantanaba y que no podía salir. Me empantanaba en el abismo de lo que es Lope, porque hay diálogos y diálogos, y dialogar con Lope es dialogar con un monstruo de la palabra. Y me empantané en muchos momentos. Tú no te puedes imaginar la cantidad de veces que yo me dije, llamo a Luis y le digo, Luis, no logro salir adelante, no voy a poder salir, vamos a hacer otra cosa. Pero había algo que me empujaba, y yo creo que es ese ADN que tenemos adentro que nos lleva frente a las adversidades a tratar de seguir. Pero me costó mucho escribirlo. Yo lo digo en el texto, las palabras saben de nosotros más de lo que nosotros sabemos sobre ellas, y me pasó un poco eso en este texto. Fui descubriendo cosas que no sabían que existían y que las palabras de alguna manera me fueron enseñando, y me fui sintiendo un poco como la dama boba. Fui sintiendo que esta experiencia del amor de alguna manera me iba haciendo más sabio desde un lugar bellísimo. El texto trata de recorrer los distintos tipos de amores en la literatura, desde el bíblico, el antiguo, el medieval, el barroco, el romántico, el contemporáneo, pero también trata de dar una perspectiva más científica de lo que es el amor, ver cómo el amor está siendo abordado desde hace unos 20, 30 años a partir del surgimiento de toda una serie de tecnologías que pueden observar el cerebro y que pueden comprender muchas cosas que hasta hace 30, 40 años no sabíamos. Entonces también trata de no solamente hacer ese recorrido histórico de las distintas figuras o tópicos del amor, sino también de ver qué aporta la ciencia en estos últimos años sobre el funcionamiento del amor. De allí ese afiche maravilloso que hicimos aquí con el equipo de comunicación, de prensa y de difusión, en donde Philippe Kochlev, que es la persona que hace todo el trabajo audiovisual del espectáculo, un día me dijo, por supuesto que es uno de los primeros en haber leído el texto y que lo iba leyendo en su propia escritura, me dijo, tenemos que trabajar con la noción no del corazón atravesado por una flecha, que es algo que introduce el barroco, sino del cerebro atravesado por esa neurohormona, esta hormona que es la oxitocina. Entonces también está todo este discurso científico que acompaña todo este discurso y este recorrido histórico. Hay una aproximación antropológica también, de tratar de entender qué es el amor, y después también un recorrido del fenómeno del amor. Está el amor profano, el amor divino, el amor pasional, el filial, el carnal,
el espiritual. Yo te agradezco el mensaje que tú me dejaste cuando leíste el texto, es un audio hermoso, porque yo creo que, Luis, tú llegaste como gran actor que sos, a la médula. Los actores son los únicos que llegan a la médula de lo que es un texto, son quienes mejores conocen un texto. Ni los dramaturgos ni los directores conocemos los textos como los conocen los actores, que tienen esa capacidad extraordinaria de ir a la médula, el tuétano. Y tú en ese audio bellísimo me dijiste, es una obra que habla también y sobre todo del tema del amor divino, del amor a Dios. Y sin lugar a dudas, es un texto que, entre todos estos amores y todos estos recorridos históricos, antropológicos, filosóficos, propone el tema del amor divino, del amor a Dios, que es un tema que también obsesionaba mucho a Lope, y ahí sí entran Tirso y Calderón, obsesiona a todo el siglo de oro, que es ese siglo que empieza a dudar de Dios. Nietzsche nunca hubiera podido decir Dios ha muerto sin el apoyo de Tirso, de Calderón y de Lope, que no lo podían decir en ese momento porque si no los prendían fuego, pero que empiezan ya a plantear cómo podemos amar algo de lo que dudamos. Entonces también el texto tiene ese apoyo en esa zona más teológica o metafísica de lo que es el amor. Y por otro lado, yo diría que en términos de estructura, yo trabajé mucho con la estructura de la escritura de Lope, esos versos extraordinarios que son difíciles tan difíciles de decir. Yo trabajé mucho con el principio de las décimas y las redondillas, pero sin hacer las décimas y redondillas, es decir, trabajando la cadencia y el decir sin transformarlo en verso. Y eso para mí, en ese sentido, yo tomo este trabajo casi como un ejercicio de estilo que fue muy complejo, que me llevó mucho tiempo, que es cómo llevar a la prosa el verso. Cómo escribir un texto en prosa, pero que siga la forma, el ritmo y la respiración que impone la décima y la redondilla. ¿Y por qué la décima y la redondilla? Porque Lope utiliza la décima cada vez que tiene que hablar del amor y utiliza la redondilla cada vez que tiene que hablar de la filosofía. Me llevó mucho tiempo, te diré que un mes entero lo pasé respirando las redondillas, respirando las décimas, diciendo mucho Lope. Yo creo que debo haber leído, no quiero pecar de soberbia ni de arrogante, que lo soy, pero no quiero pecar de eso en este momento. Creo que he leído todo Lope y por eso te lo agradezco, esta invitación, porque me obligó a leer todo Lope y a leerlo quirúrgicamente, perdona la expresión, en el sentido de que había que ir desentrañándolo, que había que ir destripándolo. Y entonces había que ir entendiendo ese verso y sobre todo las décimas y las redondillas. Y una vez que yo fui adquiriendo ese ritmo, que lo fui adquiriendo corporalmente, que lo fui adquiriendo en mi diafragma, empecé a escribir este texto. Y yo tenía que ir siguiendo el sonido de mi teclado, dictado por mi diafragma, que era formateado por Lope. Entonces fue un proceso de escritura extraordinario. Y después todo eso decirlo. Yo es un texto que termino y quedo agotado. No soy actor, no tengo formación actoral, yo solo escribo, solo dirijo. No tengo ninguna técnica. Tengo simplemente ese entusiasmo, esa pasión y ese procedimiento que me he puesto de decir en prosa un texto que tiene que reproducir el ritmo, la cadencia, la música de esos dos sistemas, la redondilla y la décima. Y eso para mí fue un gran desafío.
y me lleva un trabajo de una exigencia y de una concentración extraordinaria, y tratar que el espectador pueda recibirlo sin conceptualizarlo o sin intelectualizarlo. Bueno, eso es un poco lo que tengo que decir con respecto al texto, que está apoyado en un dispositivo extraordinario, llevado adelante por Philippe Kochlev, en un sistema de proyecciones. Yo sabía que quería trabajar con Bacon, inmediatamente conecté con Bacon, y a partir de allí le dije, me gustaría tener como apoyo visual la poética tan violenta y tan apasionada de Francis Bacon, que tiene algo muy similar también a Lope, y que es lo que explica la presencia de Bacon, que fueron dos artistas, dos creadores, que viviendo infiernos de todo tipo, estaban obsesionados por la belleza. Cuando tú me planteaste este proyecto junto con Xavier, y cuando hablamos, recuerdo que hablamos primero en Barcelona, después hablamos en Girona, después hablamos varias veces por teléfono, tú me insistías en esta voluntad de que apareciera una palabra contemporánea en tu proyecto, que tuviera el teatro clásico, pero que tenía que haber una palabra contemporánea. Como tú recién decías, el teatro siempre es contemporáneo, porque siempre está leyendo hoy en día los antiguos, pero tú me insistías, yo quiero una palabra contemporánea. Y cerraría con esto, diría cómo definimos lo contemporáneo. Y me voy a permitir citar a un filósofo italiano, que lapsus, tienen tanto monopolio con la filosofía los alemanes que nos trampean aún así. Un filósofo italiano que es Giorgio Agamben, que da la definición más bella de contemporaneidad, y con esto cierro. Contemporáneo es aquel que hunde sus plumas en las tinieblas del presente. Y yo sentí que Bacon y Lope son dos creadores que a su manera hundieron sus pinceles y su pluma en las tinieblas del presente que estaban viviendo. Lope tiene una vida atormentada como pocos. Bacon ni hablar. Y pese a todo, lograron producir las bellezas que producieron. Por eso son los dos grandes referentes de este texto y de este proyecto del cual estoy realmente muy, muy honrado de poder presentar aquí. Bueno, madre mía. Sería el momento de si hay alguna... Pero es que... Bueno, vamos. Yo quisiera preguntar, al ser definido esto, no sé si género, como podría llamarse, de conferencia autoficción, pues indudablemente tiene las líneas de la conferencia, como incluso en el dossier viene sobre la objetividad, y la autoficción la subjetividad. Entonces, primero, es un texto escrito ya. En la conferencia, que también suele serlo, pero se permite el conferenciante pues, hacer una serie de interferencias o variarlo. En este caso, el texto ese pasa a ser un texto dramático dentro del género dramático, así, que está escrito, y lo puede recitar, o más que recitar, lo puede transmitir un actor cualquiera o solamente lo tiene que transmitir usted. Muchas gracias por la pregunta. Yo tengo un contrato firmado que hasta mi muerte no los puede realizar nadie, estos textos. Es mi forma de asegurarme el trabajo. Bueno, sí, muchos actores me están pidiendo, porque de hecho este texto cierra una trilogía. Hay uno que es Las flores del mal o la celebración de la violencia, luego hay otro, Memento Mori o la celebración del amor,
este es el de la muerte, perdón, y este es el tercero, Divina Invención, la celebración del amor. Me lo están pidiendo, sí, intérpretes y actores para representarlos, y por ahora yo prefiero hacerlo yo mismo. Pero sin lugar a dudas sí podría ser interpretado por un actor, porque como usted bien dice, es un texto dramático, es decir, es un texto que está escrito para que alguien lo interprete en escena, que es la definición de texto dramático, no hay otra. Entonces sí, puede ser, tiene mucho del monólogo, es un monólogo, del momento que la persona está sola en escena y está interpelando al público, y tiene sí esos dos cruces de lo académico y de lo autoficcional. Yo durante muchos años di conferencias, muchos años, es algo que me gusta mucho, la conferencia, no es un género, es un formato que me resulta apasionante, quizás por mi vocación también de pedagogo, de docente, de profesor. Es algo que me resulta fascinante dar una conferencia. Pero la conferencia tiene exigencias técnicas muy precisas que hay que seguir, que hay que respetar, desde la indumentaria hasta la gestualidad, a las máximas de claridad, de precisión que uno tiene que seguir. Tiene que ser un discurso medido, ordenado, equilibrado. Hay que tener citas bibliográficas. Uno no puede decir cualquier cosa en una conferencia. Uno tiene un imperativo bibliográfico muy importante. Uno tiene que seguir procedimientos lógicos. Uno tiene una responsabilidad en la conferencia. Por oposición, el discurso autoficcional es un discurso que es lo opuesto, es desequilibrado, es desordenado, es caótico, es mentiroso, es amanerado, es rebuscado, es barroco, se burla, no tiene ningún imperativo bibliográfico, puede trampear. Yo diría que la conferencia es un lugar en donde 2 y 2 tienen que dar 4 siempre, y si no fracasa como tal, mientras que el discurso autoficcional o artístico es un mundo en donde 2 y 2 tienen que ser 6. Entonces, durante mucho tiempo, y lo sigo haciendo y sigo realizando conferencias, ¿no? Hace poco, cerca de aquí, dicté una hace 1 año y medio, hace 1 mes y medio, y es algo que me gusta mucho. Pero me tentó la idea esta de juntar estos dos mundos, de juntarlos, de mezclarlos, y el resultado es muy interesante porque se termina produciendo un híbrido en donde el espectador, el auditor, está siendo muy exigido, en el sentido que se lo lleva de un mundo al otro con mucha rapidez. Entonces, por momentos hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas de las cosas que yo digo en esta conferencia sobre el amor que tienen que ser verdaderas y tienen que ser cuidadas y atendidas, sobre todo cuando yo cito autores o cuando hago una aproximación más científica, más antropológica, más teológica. Tengo que tener un rigor en la búsqueda y en la exposición, que no cuando ya entro en aspectos más personales o más íntimos, donde puedo permitirme otras libertades. Eso lleva incluso a un movimiento distinto del cuerpo. El cuerpo va cambiando mucho actoralmente. Es muy interesante la conferencia autoficcional, porque sin lugar a dudas en los momentos del discurso científico el cuerpo está de una forma, y en los momentos en donde uno se va involucrando en su interior está en otro lugar. ¿Hay humor? Bueno, ese es un gran misterio. Hay humor porque, oyendo el primer discurso suyo, parece algo muy sesudo y muy de conferencia, en el fondo, Sí. a pesar de la autoficción. Sí, Entonces sí. la pregunta es si hay humor a lo largo de todo el desarrollo. El humor es una responsabilidad del público, no es nuestra. El humor es algo de lo que son responsables los espectadores, no es algo que nos compete a nosotros, a quienes estamos de este lugar. Yo creo que buscar el humor es el principio del fracaso. Es hasta diría lo más vulgar que hay. Sin embargo, el humor es la cosa más noble y más elegante que hay, pero es responsabilidad del espectador, no nuestra. Hay una carta hermosa hay un triángulo ahí entre Chekhov, Danchenko y Stanislavski sobre qué es el humor. Y yo
defiendo mucho a Danchenko, que es el dramaturgista, acá sería Xavier Albertí, que trata de negociar la famosa querella entre Stanislavski, que había hecho una cosa absolutamente solemne, sesuda, como usted dice, de las tres hermanas, y Chekhov, que no la había visto, pero que le llegaban los comentarios por Olga Knipper, que decía: yo escribí una comedia, esto no puede ser así. Y Danchenko, en una carta muy bella que les escribe a los dos, plantea este tema. Bueno, esperemos al público, dice él. De alguna manera lo que está diciendo Danchenko es que es el público quien va a decidir si hay humor o no hay humor. Yo, porque hubo 2 representaciones, ensayos en donde asistieron algunas personas y hubo algunos momentos donde es humor. No diría que es una comedia donde venimos a reírnos a carcajadas de principio a fin, como puede pasar con algunas grandes obras, como puede pasar con un Feydeau, como puede pasar con algunas comedias de Lope, donde uno se levanta el telón y se empieza a reír. Pero sí, yo creo que sí que hay mucho humor. También el humor tiene muchas formas, ¿no? El humor más cínico, más oscuro, más negro, más... pero es responsabilidad del espectador el encontrar el humor. ¿Dónde está el humor? Yo no lo sé. De fuera no tenemos... No tenemos Solo comentarios muy agradecidos, grandes palabras, todo el mundo muy contento, pero ninguna pregunta. Bueno, a mí me sale una palabra que se llama anodadado. Yo estoy anodadado. O sea, quiero decir, cuando nos presentamos a los proyectos y nos imaginamos lo que va a pasar, pues como decía Peter Brook, uno decide que va a hacer algo por intuición, pero no sabe el viaje que va a hacer, ¿no? Yo nunca pudiera imaginar que parte del viaje fuera tenerte aquí, escucharte, y me vienen ganas de decirte: no te vayas nunca. O sea, quiero decir, estate de una forma u otra con nosotros, escuchándote. Bueno, es muy emocionante, es una lección. Claro, le preguntabas, yo le decía a él dice: yo no soy actor, pero es que nadie puede hacer lo que hace él, porque yo, por lo menos, que tengo un cierto recorrido como actor, lo que buscamos siempre es ser genuinos, ¿no? Cada uno tiene un tesoro y eso es lo que puede aparecer. Y él, claro, estás viendo ese tesoro porque es, claro, y además escuchándole y contando, se ha leído a todo Lope. O sea, quiero decir, evidentemente que está el dramaturgo, pero es este viaje mismo que hacemos aquí escuchándole como conferenciante. O sea, yo me emociono, pienso, eso que dice, ¿no? Vamos de lo científico a lo subjetivo, ese viaje del que habla es cuando tienes la sensación de que te lleva de la mano y que te hace hacer un viaje que tú mismo no te puedes imaginar, y al mismo tiempo se te están removiendo y estás pensando. Entonces es fascinante. O sea, quiero decir que creo que las palabras que he dicho al principio, ahora después de escuchar una vez más, aún me he quedado corto. Perdón, que puede parecer. No. Pero realmente, no, a mí me sale así, me echaron en cara que dije que venía a aprender, ¿no? Cuando me presenté, y tengo la sensación de estar asistiendo a una clase magistral, ¿no? Y qué cosa más bonita que estamos que aprender, ¿no? y compartir al final desde ese sitio. Ahora tenemos que esperar, perdón que te interrumpa, pero tú empezaste hablando de Pirandello, ahora hay que esperar a los gigantes de la montaña, que llegan esta noche, ¿no? Que son quienes van a dar el veredicto final. Sí. Muchísimas gracias, Philippe, también, que lo tenemos aquí. Y gracias, Sergio, gracias por estar aquí con nosotros, y muchísimas gracias por estar del otro lado y por todos esos comentarios que seguro me consta que nos dice Javi, que son estupendos, como no puede ser de otra manera. Gracias. No, gracias a ti. Gracias.